Como pueden observar ustedes ahí, tenemos 5 conceptos bastante simples para poder comprender este fenómeno que es la literatura y que ha acompañado al hombre hace muchos años. Hay uno que me gusta mucho que es arte que emplea la palabra como instrumento. Arte que emplea la palabra como instrumento. Así como el pintor usa el pincel, el escritor usa la palabra para construir su obra. Ahí ustedes pueden observar, revisar después con más detenimiento la información respecto a los otros conceptos. La época contemporánea, que es la que a nosotros nos preocupa, ahí está inserta la literatura, corresponde a la designación de un hito específico del devenir histórico. ¿Qué significa esto? Que la época contemporánea va a partir del año 1789 y se extiende hasta el presente. El hecho histórico trascendente se refiere a la Revolución Francesa. Algunos escritores contemporáneos, puesto que estamos hablando de la literatura contemporánea, son los que tenemos en este instante. Los invito a un pequeño desafío de adivinar quién es quién. A ver, izquierda, derecha, partiendo por la línea de arriba. ¿Pensaron? ¿Eligieron? Ya, habrá que dar la respuesta. Veamos, ahí tenemos a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, José Donoso, Juan Rulfo, Patrick Süskind, alemán, Carlos Fuentes, mexicano, William Faulkner, norteamericano, Roberto Bolaño, chileno, Virginia Woolf, después tenemos a JJ Tolkien y finalmente a Torcuato Luca de Tena. Vamos viendo si efectivamente escritores contemporáneos con sus obras respectivas. Ahí tenemos a Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, José Donoso, El obsceno pájaro de la noche, Patrick Süskind con un libro que a mí me gusta mucho, El perfume, Roberto Bolaño con su monumental obra 2066, etcétera, etcétera, etcétera. Características de este siglo, que según los entendidos es un siglo en el cual el hombre avanzó más de lo que había avanzado o había progresado hasta 1899. Por lo tanto, este es un siglo fundamental, importante. Y dentro de estas características están las que ustedes seguramente ya han leído mientras yo hablaba. Y el siglo XX va a marcar también el derrumbe de las utopías sociales. Características del siglo XXI, el siglo en el cual llevamos 20 años. Estamos en una sociedad de consumo y fomento del individualismo. Todo esto está, por supuesto, presente en la literatura, tanto del siglo XX como del siglo XXI. Pero estos son los temas o las características que nos individualizan el siglo que estamos viviendo. Tenemos un acercamiento a todas las culturas gracias a la globalización. Acuérdense ustedes de la red. Este mismo video está siendo visto a través de la red, por lo tanto nos estamos acercando sin necesidad de pronto de movernos de nuestros hogares. Sobre todo ahora que estamos en una pandemia que nos obliga a permanecer en nuestros hogares y tomar muchas precauciones cuando salimos a la calle. Hay una flexibilidad y un cambio continuo constante. Aquí tenemos algunas imágenes que representan un poco el arte, el cine, características de la literatura contemporánea. Ahí están los temas: soledad y comunión. Ahora que estamos prácticamente viviendo en forma casi aislada, la soledad y la comunión nos están trayendo a lo mejor problemas, pero es producto de razones de fuerza mayor. Sin embargo, ya la literatura tocaba este tema de la incomunicación. Lo vemos, por ejemplo, en la obra La Metamorfosis de Franz Kafka. El protagonista, convertido en un insecto, agudiza más todavía su soledad y se percata a través del desarrollo de la narración que simplemente ha sido un elemento utilitario para su familia, porque él era el que sostenía la economía del hogar. Literatura contemporánea, ¿cierto? Surgen los movimientos literarios de literatura contemporánea, y aquí tenemos el dadaísmo, el cubismo, con sus características que ustedes pueden revisar ahí. Uno parte en 1907, ambos movimientos artísticos que desarrollan sus postulados con el fin de echar por tierra o destruir lo que ya ha sido establecido desde el punto de vista cultural para poder imponer sus propios términos. Y así, en una sucesión de movimientos, el que aparece destruye al que está, por decirlo de alguna manera. Acá tenemos el ultraísmo, 1918, que busca destruir al modernismo que se había apoderado de la poesía en español desde fines del siglo XIX. Entonces, el ultraísmo fomenta volver a la metáfora y la eliminación de los nexos y adjetivos inútiles.
El surrealismo, que es un movimiento literario muy importante, tiene lugar durante el primer cuarto del siglo XX y supone una revolución tremenda en relación al lenguaje y la aportación de nuevas técnicas de composición. El futurismo, que surge en Milán, Italia, impulsado por Filippo Tommaso, también está dentro de los movimientos culturales, artísticos del siglo XX. Y la literatura se encarga de expresarnos para que nosotros analicemos e interpretemos el mundo en que vivimos. El creacionismo, que es el movimiento formado por Vicente Huidobro a comienzos del siglo XX, la antipoesía nace con la publicación del libro Poemas y Antipoemas. Después tenemos la literatura fantástica, que es un subgénero literario de ficción generalmente en forma de novelas o relatos cortos. Se caracteriza porque utiliza la magia y otras formas sobrenaturales como un elemento primario del argumento. Justamente la obra de la que hablábamos hace un ratito atrás, La Metamorfosis, pertenece a la literatura fantástica. El realismo mágico, mejor representante Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. También aparecen corrientes experimentales e innovaciones formales. Rasgos formales de la literatura contemporánea, la fusión del espacio, percepción difusa de la realidad, géneros que rompen sus propias barreras y límites. Finalmente, la representación subjetiva del tiempo, que es un recurso que se emplea mucho, también se usa mucho en el cine, donde se regresa al pasado, se cuenta la historia del futuro. El narrador cambia los tiempos, vuelve al pasado, salta al futuro, vuelve al presente, etc. Lo cual implica naturalmente la atención bastante potente de parte del lector. El cine y el cómic también han aportado al desarrollo de la literatura contemporánea. De hecho, son expresiones artísticas muy ligadas a la literatura. Aquí, por ejemplo, nos encontramos con novelas que han sido llevadas al cine. Aquí tenemos El perfume, Pantaleón el visitador, La tregua de Mario Benedetti, Muerte en Venecia de Thomas Mann, Martín Rivas, que fue hecho una serie de televisión 2 veces, para allá por la década de los 80, que siguió rigurosamente el libro, y hace poco, ya yo diría que hace unos 8 años atrás, o no recuerdo bien, Televisión Nacional también exhibió una serie o teleserie basada en el libro de Martín Rivas, de Alberto Lesgana, pero hizo algunas modificaciones adecuando la historia un poco al tiempo actual. Y finalmente tenemos El Señor de los Anillos. Ahí está el orden, ¿verdad? Ahí tenemos las imágenes, y ahí tenemos El perfume, por ejemplo, Pantaleón la visitadora, La tregua, Muerte en Venecia, Martín Rivas, El doctor Zhivago, de Boris Pasternak, El Señor de los Anillos. Finalmente, el cómic y la literatura, como podemos ver, están muy relacionados. El cómic es una expresión visual bastante interesante y refleja un poco el contenido del lenguaje escrito en prosa. Y llegamos al fin de nuestra breve reseña o referencia de la literatura contemporánea, con una imagen que refleja un momento bastante difícil para la humanidad,